comenzó era recoger el grano. Esto se hacía con una especie de cuchillo curvo llamado hoz. El segador tomaba con una mano un puñado de tallos y con la otra cortaba los tallos con la hoz. La verdadera operación parecía más la de arrancar los tallos que la de hacer un corte limpio. Con este haz de tallos, el segador hacía una gavilla, pues era más fácil manejar las gavillas que las pilas de tallos sueltos. También se podía parar una gavilla para que las espigas del grano quedaran separadas del suelo húmedo mientras terminaba la cosecha. Entonces se llevaban las gavillas a la era, la cual se encontraba cerca del terreno en que se cultivaba el grano. Según la ley israelita, cualquier tallo que se cayera debía dejarse en el terreno para que lo recogiera la gente pobre, por ejemplo, las viudas. Esto se llamaba rebusca. Esto es lo que estaba haciendo la viuda Ruth en los campos de Booz, cerca de Belén. La trilla es el proceso por medio del cual los granos se separan del tallo y de la espiga. Esto se realizaba sobre una superficie plana llamada era. Las gavillas se apilaban en el centro de la era, se tomaba el grano de la pila y se ponía una capa en el suelo o alrededor de la pila. Un tablón especial llamado trillo o tabla de trillar se pasaba sobre el grano. El fondo del tablón estaba tachonado de pequeñas piedras incrustadas en el tablón. El trillo era arrastrado por un animal mientras el trabajador normalmente se paraba o se sentaba en el tablón, añadiendo a este su propio peso. Al pasar las piedras sobre el grano, cortaban los tallos y liberaban los granos individuales de la espiga. La cubierta externa o cáscara que cubría el grano también se desprendía del grano. A veces se acostumbraba a insertar en el tablón dientes de metal en lugar de piedras. Este era un tipo de trillo más caro y más eficiente. Y es a este tipo de trillo al que se refiere la frase afilados trillos, la cual encontramos en algunos libros proféticos. Para cantidades pequeñas de grano, lo normal era desprenderlos del tallo usando un tipo especial de pala o una vara. Aunque lo apropiado era trillar el trigo al aire libre, donde el viento pudiera llevarse los desperdicios, en el libro de Jueces leemos que Gedeón estaba trillando trigo en una prensa de uvas. Estoy parado dentro del tanque de una prensa de uvas. Podemos ver que es un hoyo en el suelo. Gedeón estaba parado donde podía esconderse de los madianitas. La acción para trillar un poco de grano comprendía el sostener una vara y golpear las espigas para separar el grano del tallo. La ley israelita ordenaba no poner bozal al animal que trillaba, para que éste pudiera comer el grano y la paja de la era. La trilla producía una fina mezcla de granos, cascarilla y paja cortada. El siguiente paso era separar el grano del material cortado y suelto, que se conoce como paja. Este paso se llamaba aventado y se hacía en 2 etapas. En la primera, se aprovechaba la diferencia de peso entre el grano, que era más pesado, y la paja, que era más ligera. El trabajador usaba una horqueta de madera para lanzar al viento la mezcla de la era. La paja, por ser más ligera, volaba, mientras que el grano, que era más pesado, caía frente del trabajador. Puesto que toda la operación tenía lugar al aire libre, era inevitable que también se mezclaran pequeñas piedras con el grano. Por esta razón, la siguiente etapa del aventado era separar las piedras de los granos. Para esto, se usaba una canasta redonda y poco profunda. El fondo de la canasta estaba hecha de malla, lo suficientemente floja para permitir que pasara el grano, pero lo bastante apretada para atrapar las piedras. A veces, esta operación se repetía usando una canasta con una malla aún más fina. Hubiera sido posible preparar harina con todo el grano tan pronto como se cosechaba. Sin embargo, el grano entero podía almacenarse más tiempo que la harina sin que se echara a perder. El grano se guardaba en una estructura especial llamada silo o granero. En algunas traducciones a esto le llaman bodega. Debe tenerse en cuenta al traducir que el único propósito de esta estructura era la de guardar el grano. No era un edificio donde entrara gente. El grano entero se molía entre 2 piedras según se necesitara harina para preparar la comida. Normalmente la gente molía solo el grano necesario para el día, pues la harina restante podía quedar rápidamente